Muy bien, entonces el sobrepeso y la obesidad, la OMS lo clasifica como, o lo que es lo define como acumulación anormal o excesiva de grasa en el cuerpo que puede ser perjudicial para la salud. Eso pues nos queda completamente claro, ¿no? Si entendemos, por ejemplo, que la grasa es necesaria, que el colesterol es necesario para procesos bioquímicos, no significa, o incluso para funcionalidad de receptores, no significa que en mínimas cantidades, pues obviamente nos va a generar problema, ¿no? Digo, en pocas cantidades está bien porque cumple su función esencial. El problema es cuando nos pasamos de estos componentes, cuando nos pasamos de grasa en el organismo. Por eso es que aquí lo menciona como sobrepeso y obesidad, es la acumulación anormal o excesiva de grasa. Todos tenemos grasa de manera normal, sí. ¿Tenemos grasa acumulada todos, hasta el más delgado? Pues sí, sí, o sea, hasta el más delgado tiene un mínimo de grasa en el organismo. Y bueno, pues creo que por eso es importante saber que la grasa en exceso es la que genera problemas. La grasa en cantidades normales, que pues para muchos de nosotros es un poquito difícil tenerla en cantidades normales, pues obviamente esta grasa pues obviamente tiene funciones importantes en el organismo. ¿Constituye un problema para la salud pública mundial? Sí, pues es lo que menciona la OMS. De hecho, en México está en los primeros lugares de obesidad y sobrepeso a nivel mundial. Estados Unidos pues va a la cabeza, ¿no? Pero el problema que nosotros tenemos es justamente esta influencia respecto al consumo de lo que son tanto alimentos como bebidas hipercalóricas, ¿no? La comida rápida, pues obviamente las hamburguesas, los hot dogs y todo ese tipo de cosas, las papas fritas, ¿verdad? Pues obviamente nos llevan a desarrollar sobrepeso y posteriormente obesidad. Entonces, los malos hábitos que tenemos son los que nos están llevando justamente a la situación. Yo todavía estoy en el rango de sobrepeso. Digo, ya le estoy rascando a la obesidad, pero bueno, algo tendremos que hacer con todo eso. Pues obviamente la obesidad está caracterizada por algunos factores, como el aumento de tejido adiposo corporal, el cual se torna disfuncional. Ese es el principal problema del tejido adiposo. El tejido adiposo funcional está bien, incluso todavía puede tener, con un ligero exceso, lo que llamamos hiperplasia, puede llegar a tener cierta manera de regularse y de generar procesos metabólicos decorosos en el organismo. El problema es cuando se vuelve disfuncional y se genera la hipertrofia del tejido adiposo. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. La obesidad genera inflamación sistémica crónica de bajo grado, pero esto a lo que está documentado, lo que se ha mencionado en muchos trabajos de investigación, es que dependiendo el grado de obesidad que tenga el paciente, es qué tan bajo puede ser el grado de inflamación que genera o qué tan grave puede ser el cuadro de inflamación que genera. Todos los que hemos vivido esta pandemia, todos los que hemos visto pacientes con SARS-CoV-2, todos los pacientes que han tenido COVID, acuérdense que uno de los factores importantes o predisponentes importantes era justamente que el paciente fuera hipertenso, que fuera diabético o que fuera obeso. Y esto tiene mucho que ver, ¿por qué? Bueno, porque al final de cuentas el paciente obeso viene batallando con un cuadro de inflamación crónica. ¿Ok? Entonces, si yo me infecto con un virus que obviamente genera una respuesta inflamatoria más fuerte todavía, entonces ya está predispuesto mi organismo. Y eso es lo que lleva justamente a las complicaciones de muchos pacientes. Si de por sí ya está estimulada la liberación de citocinas de tipo inflamatorio, con la presencia del virus se potencializa al máximo y eso es lo que llevó a mucha gente a que perdiera la vida penosamente por esta situación, digo, porque empieza con un cuadro inflamatorio, empieza un infiltrado celular, empieza a haber daño tisular, empieza a haber, pues obviamente, permeabilidad vascular a nivel alveolar, y eso genera que el paciente, pues, perdiera la vida, desencadenando incluso cuadros de inmunotrombosis, ¿ok? Y lo que era coagulopatía en esos pacientes. Por eso es importante saber que cualquier paciente que tiene una inflamación crónica, si se llega a infectar, por ejemplo, de SARS-CoV-2 y el paciente no está en tratamiento, que quede claro, porque no todos los pacientes con inflamación crónica llevan tratamiento, eso los predispone a complicarse más. Si yo fuera un paciente con lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad autoinmune que genera inflamación crónica en el organismo. Si yo no estuviera en tratamiento, corro el riesgo de desencadenar un cuadro más grave ante la presencia de un virus como SARS-CoV-2. ¿Ok? Entonces, por eso es importante, si estuviera yo en tratamiento teniendo lupus, a lo mejor aminoro la posibilidad de complicarme al máximo
teniendo una infección por SARS-CoV-2. Entonces, lo mismo pasa con pacientes que tienen obesidad, que tienen una inflamación crónica, ya está estimulado el proceso inflamatorio sistémico en el paciente, y eso lleva a que en cualquier momento se salga de un aparente equilibrio y el paciente desencadene pues situaciones más complejas. Esto va a generar, obviamente, los pacientes que tienen obesidad empiezan a tener, justamente por ese acúmulo excesivo de grasa o de triglicéridos, obviamente en los órganos, empieza a generar daño funcional, incluso puede llevar, ¿por qué no?, incluso a la cirrosis hepática. Un paciente puede desarrollar esteatohepatitis y posteriormente cirrosis hepática, y acuérdense que el hígado pues es por excelencia el órgano metabólico primordial, y este órgano pues se ve afectado porque empieza a entorpecerse la función de los hepatocitos. Eso lleva a desarrollar hígado graso, y bueno, pues una complicación mayor podría ser la cirrosis hepática, en donde el paciente puede tener problemas de coagulación, puede empezar a desencadenar cuadros trombóticos, en fin, o sea, puede llegar a tener complicaciones verdaderamente importantes que comprometen su vida. Entonces, a la larga, este paciente con obesidad, que bueno, pues obviamente va creciendo de manera gradual los riesgos, desarrollan lo que es síndrome metabólico, y esto es síndrome metabólico porque genera disfuncionalidad de tejido adiposo.